Bueno, buenos días. Acá estamos. Una vez más, vamos a empezar con esta tanda de webinars que creamos a partir del proyecto Iguala Educación. En esta primera oportunidad vamos a estar con Laura Hernández, que es una de las integrantes de Iguala. Y vamos a empezar con la primera, ¿sí? Con la primera etapa, con este primer webinar que tiene que ver con la organización, la planificación y los recursos para el abordaje de esta educación híbrida que se nos viene en el año 2021. Bueno, le voy a pedir a Laura que se presente, si anda por ahí, así la podemos escuchar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Laura Hernández, parte del equipo de Huela Educación y estoy desde los comienzos con Angie. Yo vivo en una localidad muy pequeña del interior de la provincia de Buenos Aires que se llama Garré. Bien, muy bien, Laura, gracias por presentarte. Mi nombre es María de los Ángeles Caramán, para los que no me conocen, yo soy docente de nivel inicial y soy licenciada en comunicación multimedial y trabajo con tecnología educativa ya hace varios años, junto con Laura hace muchos años, y venimos apostando a este proyecto que es Iguala Educación con el objetivo de reducir brechas digitales, ¿sí?, a través de la conformación de equipos colaborativos de tecnólogos que vamos aportando desde situaciones que por ahí son pagas, eventos o acciones que tienen que ver con cuestiones pagas o cuestiones gratuitas en distintas entidades de bien público o escuelas públicas, escuelas privadas, municipios y demás, pero siempre apostando a que lleguemos a la mayor cantidad de personas, de estudiantes y de docentes. Así que siempre vamos a buscar, como en este caso, que hicimos, bueno, todo el programa de becas, donde se ofrecieron becas de un 65 y hasta un 75% de descuento en la inscripción de los webinars. Vamos a trabajar siempre con grupos reducidos para que las dinámicas sean sencillas, prácticas y se puedan llevar a cabo. Y tratando siempre de aplicar, ¿sí? Nos gusta esto, pensar la tecnología como una forma de aplicarla en educación de forma práctica. Así que lo que van a encontrar acá son herramientas, recursos y prácticas educativas a través de la tecnología. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Te parece que les contamos un poquito cómo va a ser esta dinámica de la clase de hoy, lo que nos espera? Me parece perfecto. ¿Querés empezar? Bueno, en primera instancia vamos a trabajar, obviamente la bienvenida que ya se las dimos, desde poder identificar la problemática. Como ustedes saben, han recibido un correo donde se les explica que van a tener un animal que va a ser los que los va a separar en diferentes grupos, dado que vamos a ir trabajando con trivias a medida que vamos desarrollando esta temática. En primera instancia vamos a tratar de identificar la problemática que tenemos. Perfecto, vamos a ir por esa parte entonces. La idea es que ustedes puedan abordar sus clases teniendo en cuenta esta dinámica. Primero, comunicar a los alumnos de todas las formas posibles cómo se va a trabajar, cuáles son los momentos de clase, qué van a necesitar, qué tienen que hacer. La comunicación es un elemento sumamente importante, ya lo vamos a ver más adelante, y nosotros hicimos esto con ustedes, les mandamos todo primero, para que supieran que tienen, como decía Laura, estos grupos que los identifican a través de animales, en donde vamos a estar con los que vamos a estar jugando durante todo el webinar. Y después, una de las cosas, sí. Contales por qué elegimos animales. Bueno, la idea en realidad es que esto lo pueden llevar ustedes también con sus alumnos. Entonces, el trabajar con animales nos da la posibilidad, ¿sí?, de hacerlo más lúdico, lo que podríamos estar pensando en elementos de lo que llamaríamos elementos de gamificación del aula, ¿sí?, que tiene que ver con que sea algo atractivo, ¿sí?, poderoso para nuestros alumnos y que pueda resultar siendo una dinámica muy, muy práctica, muy útil, muy ágil, que los mantenga interesados, ¿sí?, que los mantenga atentos y que puedan, de esta manera podamos ver, nosotros hicimos
4 grupos de 4 animales distintos de 5 personas. Por tanto, cada grupo nos va a dar la posibilidad a nosotros de hacer un desarrollo o un seguimiento, ¿sí?, de quién está atento y quién no está atento en esta clase. Por ejemplo, cuando nosotros llamemos atención de los conejos, si contestaron solo 3 conejos en vez de 5, vamos a ver que hay 2 alumnos ahí que están por ahí, dejaron la cámara prendida y se fueron a otro lado, que no están prestando atención. Bueno, es una forma también de hacer un seguimiento y mantener a los alumnos conectados, aunque no tengan las cámaras prendidas, ¿sí? Porque a veces no es necesario que tengan las cámaras prendidas, sino sí que estén atentos a la clase. Esta es una estrategia que la vamos a ir desarrollando durante todo el webinar y que van a ver que les va a servir para eso, ¿no? Para tener la posibilidad de tener a los alumnos atentos y ustedes controlar esa atención. Vamos a pensar vamos a empezar con el primer momento, que tiene que ver con esto que es detectar la problemática. Importantísimo para los alumnos que sepan qué es lo que van a aprender hoy, sobre qué vamos a hablar. Entonces, en vez de darles simplemente un título de un tema, ¿sí?, nosotros decidimos hacer otra dinámica. Y en este caso trabajamos con un diálogo ficticio entre 2 docentes, las cuales vamos a interpretar Laura y yo. ¿Sí? O sea que acá voy a empezar yo y después Laura es la que me va a contestar. Yo soy siempre la quejosa, es una cosa que siempre la quejosa. Bueno, ¿dónde meto en la planificación todo esto virtual que tengo que hacer ahora? Tu aula es una sola, solo que lo vamos a abordar desde 2 formatos diferentes, pero es una sola aula. Pero son cosas distintas, o sea, tengo que planificar el doble. No, tenés que pensar que son espacios combinados, solamente eso. Bien, fíjense ahora que ya tenemos ahí, detectamos con este diálogo, vamos a tratar de detectar cuál sería la problemática. Y acá empezamos a jugar, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver. Acá contestaban todos, no había animal. Acá esta es para todos porque es la problemática. Exactamente. Así que tenemos la trivia de 3 opciones sobre cuál es la problemática. Opción 1, la complejidad de la planificación con hibridez. Opción 2, el trabajo excesivo. Opción 3, el abordaje de la clase virtual. Acá en el chat ustedes tienen que contestar cuál sería la opción que deciden que les parece que destaca la problemática que nosotros estuvimos teatralizando recién. Damos 2 segundos y ya tenemos algunas respuestas. Sí, tenemos acá que nos van diciendo la opción 1 del grupo Conejo, opción 1, viene opción 1. También Bien, hay muy una bien. opción 2, pero lo que queremos, y opción 3 también apareció una. Digamos que todas están enmarcadas en la problemática, pero justamente nosotros lo que estamos abordando y a lo que nos estamos orientando en este encuentro es a la opción 1, a esto de la educación híbrida, ¿no es cierto, Angie? Exactamente. Y fíjense que esta docente dice, tengo que planificar el doble, ¿no? Esta idea de que tiene 2 aulas y que tiene que hacer, sí, el doble de trabajo, por eso también es el tema del trabajo excesivo, pero la cuestión está en planificar estas 2 cosas, ¿no? Para ellas son 2 cosas distintas. Y ahí es donde aparece la gran problemática que vamos a abordar teóricamente en el siguiente momento. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar entonces al segundo a la momento, donde vamos momento. a desarrollar justamente esto de la hibridez, y yo tiro una palabrita así, porque va a aparecer después, pero para dejarlos pensando, esto del hexágono, pero antes tenemos que entender qué es lo híbrido, ¿no es cierto, Angie? Exactamente. Vamos, yo cuando me surge un concepto nuevo, lo primero que haces, antes ibas a buscarlo al diccionario, ahora lo googleás. Es como, había un meme por ahí que decía, no respondo nada que sea googleable.
Si nos hubieran dicho eso con el diccionario estábamos en el horno, pues nos la pasábamos buscando cosas. Pero bueno, en esta época tenemos al alcance de un clic las definiciones de los conceptos, y entonces fuimos a buscar estas definiciones de lo híbrido. Y por un lado está el concepto de educación híbrida, ¿sí? Que hace referencia a la combinación de métodos o formatos de enseñanza. Y por otro lado está la definición de híbrido en sí mismo, que tiene que ver con aquello que es producto de elementos de distinta naturaleza. Y es muy importante, ahora vamos a destacar en qué nos quedamos de estas dos definiciones para poder encarar el aula híbrida. A ver, la aula siguiente. Son dos palabras, ¿sí? Porque es lo que más nos interesa por ahí de estas dos definiciones. Primero la palabra combinación, que ya lo decía acá nuestra compañera cuando teatralizábamos. Sugiere no una unión ni una suma de elementos, ¿sí? Sino una articulación, una interconexión, que supone más que unir dos formatos, como en el caso del espacio virtual y el espacio presencial de un aula. Y por otro lado, la idea de producto. Un producto supone una etapa de producción y desarrollo que lleva a un resultado, ¿no? Un producto. Todos los elementos combinados generan un producto. Entonces, si nosotros vamos a combinar nuestra aula con esta idea de la hibridez, lo que vamos a tener que hacer es combinar elementos o formatos diferentes para lograr un producto que sería un aula, ¿sí? Como lo decía nuestra compañera, nuestro personaje ficticio del principio. Bien, Esto es entonces, importante. sí. No, no, Tenemos, hay ¿tenemos un poquito. trivia? Tenemos trivia. ¿Vamos a la trivia? ¿O querías agregar algo más, Angie? Y acá viene Nada la más. pregunta. En el abordaje de definiciones de lo híbrido, destacamos dos palabras. A ver, ¿quién tiene que responder? Conejos. A ver, Y las opciones son: opción 1, comunicación y gestión. Opción 2, combinación y producto. Opción 3, virtual y presencial. ¿Vos vas mirando, Angie, los votos? voy mirando, hasta ahora venimos unanimidad, los conejos muy bien, todos con la opción 2 de combinación y producto. Estaban Muy todos muy bien. atentos, ¿eh? Qué Muy atentos. bien, qué bien. Perfecto. Tenemos asistencia perfecta y atención, que es lo que nosotros necesitamos, aunque estén las cámaras apagadas, porque muchas veces nosotros también lo pedimos por esto de que la conexión es inestable. Y bueno, es un modo de poder seguir, con ellos y saber que están atentos, ¿no? Y Bien, saber y que están ahora, ahí. exactamente. Y ahora, Angie, aparece eso que yo mencioné al comienzo, el hexágono. Nuestro El querido amigo el hexágono, Estado. el hexágono, donde, como podemos ver, tenemos un aula que se encuentra en dos formatos diferentes, el virtual y el presencial, donde ya tenemos que dejar de pensar solamente en esa triada pedagógica que teníamos al comienzo o cuando nos formamos, que era estudiante, conocimiento y docente, para llegar a este hexágono, dado que para la educación híbrida es necesario sumar más componentes, como son el elemento comunicativo, el soporte TIC y el elemento poderoso. Angie nos va a explicar cada uno. Dale, perfecto. Vamos pasando así, podemos, porque tenemos trivias en el medio también y no me las quiero No, por perder. eso, pero ya di la Bien, pregunta. Ya sí, tenemos sí, sí. otra, pero bueno, Claro, ¿explicamos los tres primeros? tenemos trivia. Y creo que después tenemos la explicación, ¿eh? Bien. ¿Cuántos elementos se sumaron a la triada didáctica? ¿Quién Ove- contesta? ovejas, y las Ovejas. opciones son, Atentas las ovejas, ¿eh? sí, para que se me ¿Cuántos pase, elementos, se cuántos elementos se... sumaron. Opción opción 1, 2 elementos. Opción 2, 4 elementos. Opción 3,
3 elementos. Vos, Angie, podés ir viendo lo que responden. Voy viendo. Acá tenemos 2 ovejas que ya nos han respondido la opción 3, así que estaban muy atentas. Muy, Nos muy estarían atentas. contando unas ovejas ahí que me parece que están. ¿Quién es oveja? A ver. Están ahí un poco Distraídas, me parece. distraídas las ovejas. Ahí viene otra, ahí está. Había alguna de Bien. las chicas que lo iban a ver en diferido, así que también por ahí tenemos a alguien del grupo que no está en este momento conectado y en realidad es porque van a poder ver a través de Classroom, ¿sí?, estos videos y todo el material que nosotros tenemos en cada uno de los webinars. Así que puede ser que alguna de las chicas que sea oveja esté en este momento, porque había mucha gente que tenía clase, Exactamente. y que nos pidieron por favor que querían participar, entonces bueno, pusimos esta opción de ver el video después. Pero por ahora, todas las ovejas bien contestando la número 3. Perfecto. ¿Avanzamos, Angie? Así les Empezamos, contamos un poquito vamos del a, rol docente, ¿no? sí, vamos a explicar cada uno de los elementos, ¿sí?, de estos viejos y nuevos elementos que tenemos dentro del hexágono, este hexágono que incluye a la tríada didáctica clásica, pero que también por ahí el rol del docente, el rol del conocimiento y del alumno, que son el triángulo básico, también se va modificando un poco, ¿sí?, de lo que estudiamos por ahí en el profesorado, en combinación con elementos nuevos. Claramente no es lo mismo relacionarse solamente en 3 elementos que ya relacionarse en 6. Eso claramente nos transforma. Por tanto, en este caso vamos a pensar en un docente, ¿sí?, con una práctica docente combinada. Ya ahí de por sí estamos hablando en algo que no se pudo pensar en la época de la tríada didáctica, donde no existía internet, ¿no? Una práctica docente combinada, ¿sí? Pensar a planificación y abordajes con elementos, actividades, recursos y estrategias que se puedan desarrollar complementariamente en ambos formatos, virtual y presencial. Para que esto no nos parezca que nuestro rol docente va a ser distinto en un formato que en el otro. Somos un docente y tenemos un aula. Por tanto, nuestras actividades y nuestros recursos o estrategias o contenidos van a estar abordados con características para el aula virtual de alguna manera, con características del aula presencial de otra, pero que van a tener relación entre sí, ¿sí?, que van a estar totalmente en relación constante y dialéctica entre un formato y otro. Esto es muy importante. A ver qué elemento sigue. Conocimiento. El conocimiento, bien. El elemento del conocimiento en el caso, bueno, esto lo pusimos nosotros porque también lo pensamos, la educación híbrida no solo como educación híbrida en general, sino que es educación híbrida en contexto de emergencia. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos haciendo ni educación virtual ni educación híbrida como se conoce. Estamos haciendo educación virtual e híbrida en contextos de pandemia. Estamos hablando de otra situación que no se ha vivido antes y que no tiene ningún tipo de antecedente, ¿sí? Esto es importantísimo remarcarlo porque después es como, bueno, no, pero la educación híbrida no me sirvió porque al final los estudiantes no estaban conectados. Bueno, no me sirvió esta educación híbrida en este contexto de esta pandemia con esta realidad de mi grupo particular, porque la educación híbrida y la educación virtual vienen hace muchos años con muy buenos resultados. El tema es que ahora el contexto es de emergencia y eso no nos lo tenemos que olvidar. En el elemento conocimiento tenemos que tener en cuenta que el contenido, ¿sí?, va a tener que estar contextualizado a la realidad de nuestros alumnos y que por tanto por ahí va a haber que reducir y potenciar muchos contenidos, ¿sí? Tener en cuenta que debemos reducir la cantidad, pero no la calidad. Ojo Bien. con eso, ¿sí? Bien. Entonces, yo lo que le digo a los docentes es, hagan una listita a principio de año, todos los contenidos que a ustedes les parece que tienen que dar en el año, o que ya vienen ya otros años dando. De esa listita agarran 3 fibrones de colores, de 3 colores distintos, y ponen los contenidos que son más importantes, o sea, los irreemplazables, los contenidos que
están en segundo lugar, ¿sí? Que pueden ser, que los puedo abordar como complementarios a esos irreemplazables, y finalmente los que son recuperables, digamos, que si me quedan para otro año o lo que sea, bueno, dentro de todo el alumno no va a perder, ¿sí?, el hilo conductor de un aprendizaje. Una vez que hayan marcado todo con los 3 colores, bien, vamos por los irreemplazables, por los más importantes. El resto lo vamos viendo cómo lo vamos abordando en distintos momentos, pero vamos por esos. Lo ideal sería que no superaran el 50% del total, ¿sí? Porque tampoco, si no, vamos a querer dar todo y al final no vamos a dar nada, porque los alumnos no van a entender nada, se nos van a bajar más de la mitad de la clase. Entonces, terminamos perdiendo alumnos, perdiendo cantidad, perdiendo calidad, cuando en realidad por ahí abordando menos, pero bien potente, terminamos teniendo mejor resultado a la larga, ¿sí? Esto estamos hablando de pensar a fin de año. Bien, tercer elemento. El alumno. Bien. En el caso del alumno es importantísimo que en este tipo de formatos sea protagonista en los 2 formatos, ¿sí? A veces estoy escuchando mucho esto de, les voy a dar la explicación en lo presencial y en lo virtual les doy la tarea. Entonces, ¿qué pasa? En lo presencial el alumno termina siendo pasivo y el docente activo, como en una clase tradicional, y en la virtualidad el alumno termina siendo protagonista y activo porque está haciendo su tarea, pero el docente es pasivo. Entonces, esto tiene que ser una relación activa y protagonista de ambos lados en ambos formatos, ¿sí? La educación híbrida y la educación, la educación invertida ha tenido muy buenos resultados con el tema de hacerlo al revés, la teoría virtual y la práctica presencial. ¿Por qué? Porque cuando el alumno realmente incorpora el aprendizaje significativo, lo hace a través de la práctica. Y en ese momento es donde necesita el apoyo del docente para el acompañamiento. La teoría, como es expositiva y el alumno es pasivo, podría ser en la virtualidad en donde la pasividad del alumno por ahí se puede llegar a aceptar. Igualmente deberían tener actividades donde los tengan como protagonistas activos en ambos formatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo se logra en acción, se logra, como decía Platón, pensando las cosas, haciendo las cosas. O sea, la única forma de aprender es haciendo. Entonces tratemos de buscar elementos que tengan activos, que nos lleven a nuestros alumnos a criticar, a pensar, a producir. Producir, la producción es importantísima y en ambos formatos, aunque sea una partecita de mi clase, tiene que hacer que el alumno produzca algo. Y creo que tenemos trivia. Creo que sí. Hay un elemento que debe ser reducido y potenciado en esta época de emergencia. ¿Cuál es? A ver, ¿a quién le toca? Estén atentos los animales. Porque... Las gallinas. El turno de ellas. Que y las ahora tienen que opciones estar... son. Ahí está. Opción 1, alumno. Opción 2, docente. Y la opción 3, conocimiento. A ver, ¿cómo responden? ¿Cómo andan las gallinas? Ahí está, vienen todas 3, ¿eh? Bien. Conocimiento. Las gallinas tenemos conectadas y las 4 han contestado conocimiento. Excelente. Vamos a la próxima. Súper Súper atentos. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos, Angie, en lo importante que es este elemento comunicativo ya dentro de los nuevos, ¿no es cierto? De la importancia que tiene este transmitir. Exacto, estos son los 3 elementos que incorporamos, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque adquieren un valor tan grande como el del docente, el del conocimiento y el del alumno. Basta de dejarlos de lado porque los necesitamos sí o sí en esta educación híbrida. El elemento comunicativo es un elemento que representa toda la información que yo voy a tener que
mostrar a mis alumnos. Cuando yo estoy en la clase presencial, esta comunicación se da de forma natural, de forma fluida, porque estoy ahí, ellos me preguntan y yo les contesto. Ahora, en la etapa virtual o híbrida, en donde los chicos van, vienen, no saben, hoy tengo clase presencial de esto, hoy tengo virtualidad de lo otro, van a estar muy perdidos, es importantísimo que los chicos sepan todo, todo, todo antes, ¿sí? Cualquier pregunta que se vaya a hacer el alumno, o que pueda llegar a hacerse el alumno o sus familias, tiene que estar contestada de antemano en el elemento comunicativo. Fechas, entregas, modalidad de evaluación, qué recursos necesito, cómo tengo que contestar, paso a paso qué tengo que hacer si en caso de que sean muchas cosas. Ideal, recomendamos para este tipo de cosas el uso de infografías, como las que les llegó a ustedes, ¿sí?, en el mail, en el día de ayer, para poder tener todo listo para el día de hoy. Entonces, que diga, vamos a hacer esto en el primero, vamos a hacer esto después, vamos a hacer esto después. Entonces los chicos no tienen, ¿sí?, tanta complejidad en esa situación. Bien. ¿Seguimos con el Vamos otro? con el recurso TIC. Perfecto. Esto es algo también, bueno, en la educación híbrida el recurso TIC es tan importante como cualquier elemento, porque sin él Exacto. no puede resultar la hibridez, ¿sí? No lo vamos a pensar solo como un recurso, lo vamos a pensar como una herramienta o soporte que puede ser simplemente el tener un dispositivo de celular para poder ver la videollamada que hacemos, como un recurso que ya tiene un objetivo pedagógico específico, ¿sí?, que puede ser un video que yo paso para una clase o una presentación que realizo para que mis alumnos puedan ver los contenidos, o ya como práctica educativa, como andamiaje, ¿sí?, si lo citamos a Vygotsky, en donde la tecnología es parte, ¿sí?, de la propuesta de enseñanza y nos acompaña tanto en el momento virtual como en el momento presencial. Porque nosotros podemos traer y utilizar, como en este caso nosotros estamos haciendo esta dinámica con las imágenes de animales, que podría ser algo que yo lo podría llevar a la presencialidad tranquilamente, ¿sí?, utilizando un proyector en el aula o usando imágenes impresas o muñequitos, si quisiera, ¿no? O sea, podría usarlo desde muchas formas. Entonces, esto de poder llevar cosas de la virtualidad a la presencialidad y la presencialidad a la virtualidad, también da este carácter de combinación de elementos y no de dos cosas separadas y distintas, ¿sí? La tecnología acompaña ambos formatos a través de como práctica educativa, como recurso educativo o como herramienta educativa, que son tres cosas diferentes. Angie, te hago una Dime. consulta. ¿Es necesario amontonar app para poder llevar adelante esta educación híbrida? Es algo que también vamos a ahondar un poco en el tercer webinar, que tiene que ver con lo lúdico y la gamificación. Fíjense que nosotros en esta dinámica no usamos nada nuevo. Usamos una presentación de Google, PowerPoint simplemente, y unas imágenes que bajamos de internet. O sea, no usamos absolutamente ninguna aplicación, ni pusimos un link para Padlet, ni pusimos un Mentimeter, o pusimos un Kahoot o un Geniali, que lo podríamos hacer, sí, porque son potentísimas, pero en realidad lo que queríamos mostrar es esto: amontonar aplicaciones alrededor de una clase virtual no siempre es o sugiere la calidad de la clase virtual o de la clase híbrida. Lo importante es buscar un elemento, una herramienta que a mí me sirva y combinarla entre los formatos virtual y presencial para que sea potente para mis estudiantes. Y ahí mira cómo me dejo ya la entrada para el siguiente, Exacto. siguiente. Para este elemento nuevo, el elemento poderoso, que es valiosísimo. Este elemento que en realidad está basado en la teoría de Mariana Maggio, ¿sí?, de la enseñanza poderosa. Pueden encontrar sus videos en YouTube y ella lo explica extremadamente bien, como siempre, y es el elemento que invita a participar, ¿sí? Es esto que, esta vueltita que nosotros le buscamos a la clase para que los alumnos tengan interés, para que quieran ir, para que se motiven a trabajar y a participar. Bien, y A ver, ¿qué más ahora trivia? trivia.
Este elemento está basado en la teoría de Mariana Maggio. ¿Cuál es? A ver, ¿a quién le toca? A ver Es quién el responde. Muy fácil. turno, las vacas. A Vamos, vaca. ver, las vacas atentas. Y bien, opción 1, elemento comunicativo. Opción 2, elemento poderoso. Opción 3, recurso TIC. A ver cómo andan las vacas, ¿qué nos dicen? Me contestó enseguida. Bien. Acá me parece que están, dice 2, el elemento poderoso. Pero acá el resto me parece que está dormido, ¿eh? Sí, o tal vez está dando clase, Angie, o un poquito de retraso, a ver. Y ya se están yendo, me parece. No, no, ahí está. Viene otra, bien. Bien. 2, elemento poderoso, bien. Y si no, nos Muy van a bien. reclamar en un ratito. Sí, Se después, parece que se llegan. la idea de esto es por ahí poder ir sumando puntaje o poder conformarlo como trabajo práctico de nuestros alumnos, ¿no? Si nosotros hacemos estos trivias en todo, en nuestra secuencia didáctica o nuestro proyecto, bueno, una vez que los alumnos tienen completadas todas las trivias, que participaron de todas y todo esto, podemos darle una nota, ¿no? Como si fuera un trabajo práctico, porque también es parte del trabajo de aprendizaje de los alumnos. No es un juego. Exactamente. Bueno, Bien, creo que continuamos. A ver, con Angie, el... continuamos. Ya estamos en el tercer momento, donde ya también vamos desarrollando, ¿no? De manera práctica y vamos a mostrar algunos ejemplos, ideas y propuestas. A ver si me deja entrar al link. Me parece que sí, que va funcionando todo bien hasta ahora. Porque viste que a veces la situación de Internet no simplemente en los estudiantes, en los que están desde el otro lado, sino también por parte nuestra, a veces se complica un poquito, se demora. Y bueno, esto hay que tener en cuenta también, hay que tener en cuenta que en la presencialidad suelen surgir también estos inconvenientes. O sea, no será con Internet, pero siempre hay o la directora que nos llama para algo, o que pasó algo con un estudiante, o que tenemos, o sea, convengamos que en la presencialidad también nos pasan estas cosas. Lo que pasa es que, bueno, en el momento no nos damos cuenta de comparar que a veces en el aula se pierde en tiempo, porque el alumno quiere ir al baño, porque el otro quiere hacer lo otro. O sea, existen estas cosas porque no encuentran una lapicera o la hoja. Exactamente. Entonces, bueno, son momentos que en realidad también tienen que ver con el contexto, no solo con la virtualidad o la presencialidad, sino con el tipo de clase que estamos dando, ¿no? Estamos haciendo educación, estamos con chicos, estamos trabajando con un montón de cosas, es lógico. Exactamente. Bien, vamos a ver, nosotros les pusimos ahí un modelo de planificación, ¿sí? Que está pensado primero desde el abordaje de este hexágono, ¿no? De todos los elementos. Yo tengo materia de este lado. Esta se aplica a las aulas virtuales y actividades presenciales, ¿sí? Tiene con explicación, bueno, es una esencia, por ejemplo, bueno, materia, año, o caso de cajón. Puede ser también, sí, que son que muchos están trabajando estos elementos de qué es lo que el tiene que adoptar cuando vamos a hablar de cuestiones. Ahí teníamos en el reloj, nosotros como objeto, simplemente vamos a decir que los tienen a referir a esos cursos. Si vamos a utilizarlo, eso es una, con el caso de videollamada, no lo vamos a poner como objeto, tenemos que enseñar eso de idioma. A los demás después, de repente vamos a como podemos enseñar algún silo o algo y va a ser parte de objetivo, ¿sí? Sí van a tener que estar objetivos comunicativos. ¿Por qué? Porque no son objetivos, son parte de uno. Entonces, tengo que tener un objetivo de comunicación de clase, mi proyecto de mi secuencia, cómo lo voy a organizar, que entiendan, se informen, bueno, todo tiene que ir. Después del tenis, ¿sí? Que también está dividida, obviamente, y lo tengo que hacer a lo típicamente. Es que yo tenga que dedicarle poder por mi secuencia, algo, si no, lo voy con. De este curso, que sí, eso sí, van a ir, que utilicemos, nosotros el rol de para nada, y de la positiva de la llamada, lo que tenga que avisar, para lo presento, para lo voy a dividir, que puedo usar, para, pero tiene los estos elementos comunicativos, los dos equipos es la charla, comunicación, y M es donde voy a contar más bien, que en comunicar puede ser para comunicar. Después sí, hicimos un cuadro, se los vamos a poner completa. Ustedes a través de una presentación de Google, van a ver, yo lo uso mucho para planificar la presentación de Google, las actividades van a estar y tener el formato, bueno, nombre de la actividad,
el formato, la traducción, y nosotros acá tendremos que poner el nombre de la unidad sobre recursos para la educación híbrida, el formato virtual, de la duración, 1 hora, damos un poquito la dinámica de texto, es lo que con ustedes cuando iniciamos el web. Después pusimos un cuadro de acción, para formato y desempeño. ¿Para qué? Para poder hacer un seguimiento, ¿sí? De todos los alumnos y cómo fue su desempeño en cada de los formatos. Van a poder todo a disposición, y lo bueno que tiene esto, Angie, es que una vez que lo van comprando y modificando, después pueden inclusive descargarlo en PDF. De momento como modelo de planificación, pero en vez de fotos, de poner mejor, deja cargar a Google directamente. Entonces, fíjate si querés verlo directamente desde Iguela, Blau, está en la carrera de CF, y ahí en el desde el si está tendremos y esa práctica y que nos da la posibilidad de poner unidad de elementos. Yo la uso mucho porque una vez que terminas las imágenes y después lo podés es comunicación, te los comienzan de querés, ¿sí? Me pediste es mi señal, que no lo. Ah, bien, perfecto. Sí, sí, el problema es mío, pero bueno, me parece que se lo podemos, se los dejamos en Classroom, en formato de presentación y en PDF. Exactamente, lo van a tener en Classroom, así que no hay ningún problema, lo pueden ver ahí. Recuerden, eso sí, cuando ustedes se lo quieren pasar a es crear una copia, con el botón derecho del mouse, crear una copia, y esa copia, otra vez apretan el botón derecho del mouse y ponen agregar a unidad. Ahí les queda una copia para ustedes en su unidad de Drive, organícenla, no la dejen tirada por ahí porque después es peor que el placar, y ya les queda para tenerla para cuando la quieran completar. Después la van completando y listo. Estamos en lo último, vamos a hacer el recuento de votos de nuestra trivia, de quiénes son los que votaron y quiénes son los que no, y los comentarios y las preguntas. Pero si te parece, Lau, ya dejamos de grabar, así los que la ven después no tienen que bancar toda esta parte de recuento. Por ahí es algo más del momento y un poco más distendido.